Así, después de despedirme de mis nuevos amigos en Trancoso, seguí hacia adelante, todavía con esa música en la cabeza. Supe que te fuiste y me alegré, tenías alas. Chao, buen día. Ay, casi me caigo. Los caminos a veces son algo solitarios y otras veces están las vacas, que siempre muestran curiosidad. Y la mayoría de las veces está la música, siempre grande compañera. Y así, después de mucha tierra en el camino, crucé otro río para llegar a Caraíba, un pequeño pueblito en el litoral sur de Bahía, con callecitas de arena y rodeado de agua, por un lado el mar y por otro el río. Llegando me recomendaron un camping donde podría descansar. Muito obrigado, viu? Aquí estoy en Caraíba. Bueno, entonces se rompió un rayo. Este rayo. Este está roto. Aquí tengo los repuestos, pero hay que quitar el cassette. Y para eso necesito una llave que obviamente no tengo. Entonces, y aquí en Caraíba, las calles son todas de arena. Arena floja. Y entonces pues no hay bicicletas y no hay taller de bicicletas. Entonces tengo que ir al poblado que está cruzando el río, que se llama Nuevo Caraíba. Esa es la misión del día. Estoy de nuevo Caraíba, pero no encuentro ningún taller de bicicleta. Como no había taller de bicicletas, tuve que buscar otra opción. Y pedí en un taller de motos ayuda para improvisar una herramienta que resolvería el problema. Alex me entendió claramente lo que necesitaba y me ayudó, aunque siempre con algún contratiempo, pero nada que no tuviera solución. ¡Opa! Entonces conseguimos cambiar el rayo. El Alex ahí me ayudó para fabricar una herramienta ahí un poco improvisada, la cual traigo aquí, un pedazo de fierro, y ahí vamos. Ahora más tranquilo, podría aprovechar un poco para conocer Caraíba.
Qué bueno es pasearse por lugares nuevos, más si son tan bonitos. Descubrir sus rincones, platicar un poco con la gente del lugar y disfrutar de una puesta de sol. Qualquer coisa aí que a gente tem nele aqui estragou, tá, a gente leva lá no estaleiro, o cara chega lá e bota outro novo. Sempre tá reformando, não acaba. Sou pescador. Eu pesco aqui com rede e na linha. Quando tá com tempo bom, sai todo dia. Después de unos días disfrutando Caraíba, llegó el momento de continuar. Ahí voy saliendo de Caraíba. Mi salida no es lo más gigante. Bueno, no está tan mal. Ahí vamos. Ya viene tierra los calcetines. Ahí vamos. Y así, de la misma forma que llegué a Caraíba, salí, empujando la bici por la arena. Y esperando que no fuera así el camino entero. Saliendo de Caraíba hacia Punta do Corumbau. Llegando a Barra Belia. Ahí voy empujando. Que estas partes de arena son muy resbaladizas. Se patina la llanta. Es poquita arena, pero tiene arena todavía. No puedo avanzar. Eso. Hola. Empujando. Pedaleando. Ay. Doy 2 pedaleadas y otra vez empujar. Y otra vez 2 pedaleadas. Por suerte no fue el camino entero de pura arena, pero sí gran parte de él. Creo que finalmente fueron unos 6 kilómetros que tuve que empujar la bicicleta por la arena floja. Definitivamente no es el fin del mundo, pero bajo ese sol se convirtió en un trecho bastante pesado. Arena fofa, arena fofa y charco de lodo. Me encontré con esto. No es un problema muy grande, pero es que está profundo. Entonces, mis bolsas no son impermeables. Si cruzo por aquí, pues muy probablemente se me van a mojar. Ese es el punto más profundo. Llega hasta aquí. Esto quiere decir que aquí lo puede librar justo. Y aquí sí. Ese no sería el único paso de agua que tendría que librar. Así que habría que encontrar la mejor opción. Todavía faltaban unos 3 más. Si consigo cruzar por ahí, paso. Porque aquí está profundo. Ah, sí, igual con agua. Não. Daqui pra lá não tem mais nada não. Ah, Tem uma bom. ponte que você vai atravessar, mas tem a ponte. Ah, tem ponte. Agora só porém areia. Areia, né? E até você sair lá na rodagem de barro. Muito fofa. Muito pouco, não passa com essa bicicleta. Só empujando. Bom dia. Y por ahí. Por ahí. Y luego ya sigo todo ese camino por allá, por allá.
Por allá. Y ya llego. Allá. Creo que son como unos 3 o 4 kilómetros así. ¡Ah! ¡Qué bonito! Ay. Wow. Pero esos son los pequeños retos que le van dando color al viaje y nos van dejando un aprendizaje o por lo menos una experiencia para recordar. Por fin llegamos al camino y por suerte había una puerta que estaba abierta. Después de tanto empujar la bicicleta, finalmente llegué a Puntal do Corumbau. Otro lugar increíble. Solo había que descansar un poco antes de ver qué me iba a encontrar por ahí. Un día me di cuenta de que, aunque siempre me consideré una persona feliz, había algo que me faltaba. Siempre quise viajar, conocer el mundo, viajar en bicicleta. Así que salí en busca de ese sueño. Estas son algunas de mis memorias de ese viaje. Supe que te fuiste y me alegré. Tenías